Muy bien. Baisha ba. Baiteko ipona de Ale que la llama. Sí. Ale a Lidia. Baiteko ba. Ella no tiene activos. Bueno, está Alejandra entonces. Ale de Moguare de ese Momori por ese. ¿Cómo? Bien. ¿Dónde estás viviendo, Ale? Fernando Lamora. Fernando Lamora, lo recuerdo. Fernando Lamora. Decir poco Fernando Lamora, decir. Hoy. Hoy viene el hoy con el Hoy no. es Fernando Lamora, ella también es Fernando. Sí. ¿Y tu papá, de Luz? Hoy Es Fernando Lamora, Fernando Lamora. Pues vos happy de Luz decir Fernando Lamora. Pues ya lleva. Muy por interés. Va a venir para donde. Se llama vemos el Ministerio de Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores. Cancillería, el tema. De tipo nemitame ereñe guarani me traen a Haneri. Nemitame cuando Nahaneri. Aracaere ni bueno era Monterrey, hace poco. Pero esta guarani era muy tente. Era muy tente. Quiere decir hace poco. Hace poco empecé que. Era muy tente año que no. Era muy tente año que no añe. Era muy tente año que no añe. Año que no. Empecé a hablar hace poco. Hace poco empecé a hablar. De Eremoñea y guaraní me solé leer algo guaraní. Poco. Pero Reguerecó Eremoñea no. Reguerecó, tenés algo, tenés libros. Sí, Se Aguerecó. Que es a mí que va a imaginar. Va a ir, va a irse. Antonio Guas. De ahí Mona. Ese es un libro muy importante. Antonio Guas tiene el diccionario y tiene la gramática. Gramática guaraní. Vender en Baco Jape Pico Ripuru Guaraní. De Rembaco Jape, Cancillería, Ripuru Pico Guaraní, bebé. Ripuru? Nahaniri. Nahaniri. Eremice, Baena, le llamamos a la Baena, le llamamos a la Dugima.
¿Para qué estás estudiando? Eres de Monambú. Va en Reipuru kwa Hanwa. ¿Qué es eso? Reipuru kwa Hanwa. Reipuru kwa Hanwa. Hanwa es para. Para saber usar significa eso. Si yo te pregunto, Maena para en Monandú, y vos podés responder, hay puru kwa Hanwa. O hay puru kwa Hanwa. Kwa Hanwa. Exactamente. Para aprender a usar. A Pepe hoy más Lidia. Lidia, ¿nepa Bateco? Lidia parece que no sé si puede hablar. ¿Puede hablar? ¿Bateco, Lidia? Pepe, no sé Lidia. No sé Lidia. Muy natural. Acá mismo ahí Luisa. Ahí está Luisa. ¿Y por ahí? Y buena Luisa. A Verónimo que está en Ale nivel. Ale oiko Fernando de la Mora be, oiko Itúa y Su nivel. Imitame no ñe Curiguaranime. Periremo ñe. Hay puru hina betei Aranduca dice el libro. Ojaíba que Antonio Guas. Escrito por Antonio Guas. Ande Luisa, ande pico Eremase, Santa Rita, San Ignacio Uruguay, nada, lleva. A Pepe, de Srijan de Rúbico, Pepe Guaui. Ay, temas es que hacer un poco. Santa Rita Guaui, ¿cómo voy a Shaikoro para el Pepe hace 30 años atrás, la gente de Guaraní, en el caso de ella español. Guaraní, ¿entiende? De hueca tuve. Eremise, Pepe Pico y está Correntino. ¿Correntino? El apellido Correntino, mi Irlanda, y está en la Pepe Johansen, mira, corriente cuando me dice, Brusquetti. Brusquetti me hacía tercero, llegó corriente, pero es afuera ahora en Argentina, de Argentina veo algo a ver. Peñona y no basurire o vas y pego a otro que está y pego a ver. Que están dando en bebé. Pues ánimo que estás en la vez de cara y pepe guantes ahí se de interés y mi o corriente. Aunque están en Bucú a misiones de ese. Happy taladera, se hay taladera o iba Laurel, gente fuera, iba Laurel de Yasamío y na Villalmín. A Villalmín venía de taladera, a Cerrito venía taladera, ya ne pejengüe. Hay que hacer un seguro a la profesor, pero siempre te cuadra abuelo que te fuera. A la PAP de Reforma Guarépico de Emma Inglés. No. Ya tengo algo. Pepe Andema. Jaja, sí me ande. No. Nahani, luego que tuve. No, porque se ayuda porque te iba a ser militar, me dejaba con una gente en español y para ver solamente inglés. Inglés me entiende. Ay. Répico le va a bebé. 11 meses ahí, bebé. 11 meses venía en Guamara. No sé, ya mis 2 meses lo voy aprendiendo ya. O buscar, no sé, de qué proceso, y me andaba con el profesor. Pero bueno, yo soy como, ya, y parece que es águila, yo quiero algo de foco en la presa. Muy buena, tengo yo cuando mi mamá y puro hangabeña, que tiene alguien dijo, alguien dije a por la Lidia, de parte con Lidia. Y ponaba Lidia, diga tú, ese
esa nace en esa. No está escuchando por eso. ¿Está escuchando? Pero no tenés micrófono, no tenés sonido. Bueno. Esta especie de conversación que estamos haciendo así informal tiene justamente la intención siempre de motivarles a usar de ñañe'e, sapeante se poná, sapeante que no se poná, y acá pensante a oír. Así se aprende, hablando. La lengua no se puede aprender de otra manera que no sea hablando. Jaipurúana, veare de cogina alebe aranduca libro, veare moñe'evana, le moñe'e dice leer, hay que leer. Ambehuecatú, verejoves yo les había dicho en una oportunidad anterior, lo importante es en el teléfono nomás, de grabarse y escucharse. Grabar una lectura que uno hace y después escuchar. Eso ayuda bastante en el proceso. Vais a ver oídito, vais a oídito. Vais a ver Iponá. Coanga rimena, ¿verdad? ¿Quieres oír es un papo. Edito un papo, a veces ya digo, a ver llegué. O buscadito. Ya, pensante hoy. Hoja ku be guarani ha oñe'ea peñe jaisa. Catubirima va. Edito oñe'e por a mi ema joven. Está mejorando mucho su guarani. Mani por imburudito. ¿Con quién hablas guaraní, Dito? Derógame. Derógame. Ven, va a pojabe. Va a pojabe. La señora en la casa que estaba en casa. Eres bien. Se tengo que tener grupo de truco. A ver ahí. Oye, bueno, a ver, pesa. Oye, bueno, Hape, remba ko hape, de clínica de me hape pico ring ave. Poco. Sai ring. Sabe ante reiko hape recibe esa reguata oinde neirun esa parece la lleva. Bateco, Maitei. Le enseña cuando salía a caminar, solía usar, por lo menos saludar a algunas. Saludos, pero muy poco uso guaraní acá en la calle. Lo que pasa es que yo no estoy enfrente así en contacto mucho con los pacientes, entonces es muy poco el uso que yo le doy, más por interés y que me gusta el idioma, por eso que quiero aprender. Qué lindo. Dentro de lo posible. Sí, y una consulta, Dito. ¿Vos escuchás y entendés? No, yo entiendo poco, pero escucho, estoy afinando el oído, estoy conociendo más palabras, ya estoy relacionando bastante muchas cosas, estamos metiendo por el buen camino. Qué suerte. Despacito, pero seguro. Behuecatú. Hay un ñenga que dice Behuecatú Boyobe, dije la vez pasada eso, Behuecatú Boyobe. Despacio como la víbora esa que va escarbando, como no tiene manos ni dedos ni pies, se va moviendo allí y va escarbando. A ver, Behuecatú, Boyobe. O si no, Curebo Gatajaisa, vaya ahí, Behué mío o la cure tropa, la tropa de cerdo. Y en tu caso, Ale, ¿vos con quién conversás habitualmente? ¿Más direñé? La verdad es que no tengo con quién conversar. ¿Y amigos, parientes? Yo prácticamente todo el día yo estoy en la oficina y ahí no. ¿Es castellano? Castellano y nada, solamente castellano.
Sí, castellano. Y hay Tratamos todo el ajetreo de las cosas que hay que resolver y ya no nos damos tiempo pero hay, de practicar. te hago una consulta. ¿Hay alguna gente conocida tuya con la que sabes que puedes hablar guaraní en algún momento? ¿Tenés algún conocido? Digo, puede ser un familiar, algún vecino, amigo, amiga. Sí, bueno, puede ser, ¿verdad? Cuando me encuentre constantemente puede ser. Claro, digo eso porque por lo menos de vez en cuando, no digo todo el tiempo, pero de vez en cuando sería interesante poner a prueba lo que estás sabiendo, aclarándole siempre a la persona que estás estudiando y que querés conversar, a ver si sostenés un diálogo. Pero también, profesor, una sugerencia, profesor. Sí. Allá las chicas de San Ignacio, que están estudiando en San Ignacio, Sí. ya por ejemplo tienen un grupo de WhatsApp y todo el tiempo ellos están texteando, mandan mensajes de voz, Sí. todo y textean así también en guaraní. A veces escriben todo atravesado, ¿verdad? Sí. Yo estoy en ese grupo, pero o sea que ayuda bastante para escribir. Y ellos están en este grupo que... Sí. bueno, y vamos a usar este grupo que estamos teniendo para eso. Yo fui a tu ciudad de Luisa. De hecho que hay... Sí. ¿Cómo no? En Oaxaca tú ñandé, sea por donde sea, Pepe por donde más ñandé guaranime. Igual, hacer el esfuerzo, si tenés alguna consulta, hay que hacer para hice tal cosa por donde la misma cosa para Alejandra, ¿sí? Hoy es una fecha muy especial acá en Paraguay, porque se recuerda el nacimiento del más grande de los poetas populares, el más grande poeta paraguayo de todos los tiempos, que es Emiliano R. Fernández, el famoso Emiliano. Que todos ustedes habrán escuchado en más de una ocasión, la gente a veces a una fiesta, en la radio, oye, Ure, Emiliano R. Ñahenduna de Emiliano R. Ñahenduna de Emiliano R, dice la gente. Vamos a escuchar una obra de Emiliano. Y Emiliano R. Fernández tuvo la característica, por un lado, de escribir muy bien en guaraní, las veces que usó el guaraní, totalmente en guaraní, una maravilla. La otra, la alternancia, yo pará, ahí es una línea en guaraní, una línea en castellano, otra línea en guaraní, otra en castellano, y obviamente la mezcla, propiamente. Y también sus versos en castellano. Fue un poeta bastante completo y sus obras más conocidas, por ejemplo, 13 Tuyutí, él era soldado en la guerra del Chaco, en la batalla de Nanagua, que fue una de las más cruentas de las batallas del Chaco, y dice que fue terrible la forma en que se produjeron las muertes, se veía de una manera desgarradora todo. Y dicen que cuando todo acabó, ya en hora de la tarde, él se sienta sobre el tacurú. Tacurú es el hormiguero. Apepeo mañaje. Él decía en una parte que todavía se veía perfectamente, ahí está la imagen de Emiliano justamente, esa especie de humareda que quedó de la balacera que hubo. Y dice que allí él escribe su famosa poesía 13 Tuyutí, al terminar la batalla de Nanagua. Y esa es una de sus poesías más largas, tiene 26 estrofas. Una canción, y muchos de los músicos, por ejemplo, cantan 4 o 5 nada más. Uno de los pocos que yo conozco que canta toda la canción es ruso, Francisco Russo, ¿sí? Él es uno de los pocos que recuerda totalmente y suele cantar de una manera extraordinaria. Precisamente. Profesor, ¿sabes que Shakira grabó esa canción también? ¿También? Ah, mira qué lindo, che. Hay que buscar eso en internet, Shakira cantando 13 Hace como 2 años por ahí. A lo mejor podemos pescar por allí a ver si es que está disponible. Ajá, qué interesante. Después de eso, por ejemplo, tiene primavera
Primavera 1, Primavera 2, tiene por ejemplo Rocasilo Arecao, ahí apenas empezó la guerra, tiene por ejemplo de la Reina o Ajama Asesina, como también se le llamaba, y Guavirapotí, ¿verdad? Son algunas. A ti te encanta Guavirapotí, yo siempre suelo cantar. Sí, hermosas canciones que, vuelvo a repetir, uno va a cualquier... que es lo que normalmente nosotros, repito, también vamos a usar, solamente que superando un poco esta parte que estamos viendo, vamos a usar las canciones para aprender también. Sí. Bueno, No, ahí encontré. ¿Encontraste? Sí, veamos una vez que me encontré. Sí. Yo no sabía, primera vez que estoy escuchando eso. Yo... No, esa es la reina, esa no mi tía, es diferente. Esa es la reina. Sí, no, ya la reina, pero igual el hecho que cante ella, así como en su momento, por ejemplo, Joan Manuel Serrat cantó Shepe Kasumi, por ejemplo, y el hecho de que personalidades de la música mundial como puede ser el caso de Serrat o el caso de Shakira, creo que son testimonios muy importantes del valor que le dan al guaraní o a la poesía de la música guaraní, y a escritores de la talla de Emiliano Fernández, que así se universalizan, llegan a todo el mundo a través de cantantes muy famosos, independientemente a los muy buenos cantantes paraguayos. Un Luis Alberto del Paraná sigue siendo insuperable, ¿verdad? El famoso dúo de la simpatía, Quintana Escalante, por ejemplo, o Aníbal Lovera y otros más cantando, o sea, canciones son insuperables. Entonces, quería empezar esta clase de hoy recordando con ustedes a este extraordinario poeta paraguayo. Acá está. La canción que está cantando es Rocasilo Arecao, esa canción. La que está cantando Rocasilo Arecao, es la que acaba de cantar. ¿Sí? Saben, justamente lo que tiene Emiliano es lo que en este caso me gustaría también rescatar con ustedes. Él es un poeta esencialmente costumbrista, y un poeta del amor, una persona muy correcta en su canto, respetuosa, que admira la belleza de la mujer, de la naturaleza, de la patria, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que le dio la fama que después alcanzó. En su tiempo no teníamos internet, no había teléfonos celulares, cámaras, grabadoras de voz y cosas por el estilo. Sin embargo, él trascendió. Dicen los que estudiaron su vida y su obra que fue tan prolífico, de hecho es el más prolífico de todos los poetas paraguayos, de todos los tiempos. Algunos dicen que llegó a escribir 3.000 poesías, y los que menos dicen entre 2.500 y 3.000. Apenas estama, eso ya es mucho. Y allí, por ejemplo, varias de las canciones dedicadas a las mujeres a las que él admiró, ¿verdad? Y entonces, por ese lado, también una cuestión interesante que vale la pena destacar es esa cantidad impresionante de poesía que escribió. Eso, a la hora de tener que nosotros estudiar la parte de la pronunciación, la correcta pronunciación de las palabras, las canciones nos pueden ayudar mucho. Por eso, en lo que viene, vamos a incorporar el texto de una canción y la grabación
como para que ustedes puedan escuchar y a la vez intentar cantar después de escuchar la primera vez. Voy a pasarles la letra y la canción. Y entonces, una manera muy simple, muy sencilla y muy práctica de aprender es a través del canto. Todo lo que implica en este caso la expresión lúdica, las actividades lúdicas, los juegos, nos van a servir con esa finalidad. Los cuentos, los casos, los mitos de lo que ya estuvimos hablando. Y saben que yo cuando les decía unas clases atrás y les explicaba que recordando los pronombres sen, de, jae, ñande, ore, pen, jaecuera y los verbos, cualquiera de los que yo les cité, desde pai, con a, yo bajé, irambosá, sen, baapo, muajé, yacu, guapí, caru, ñembo, guatá, ñeno, que, yogua, me, güerú, verajá, esos verbos, más, por ejemplo, algunos de estos adverbios que les cité, monvirí, por ejemplo, el caso de adverbios que indican cualidad, o guataponá, o guatabaí, o caruponá, o carubaí, con un verbo equivale a bien y mal, pero con un sustantivo, ogaponá, ogabaí, es casa linda, casa fea. Por eso les hice la relación del adjetivo con el sustantivo y del adverbio con el verbo, para que no se confundan. Y solamente en el caso de poná y baí, sobre todo. Entonces, si yo digo se, agüerecó, peteí, oga, poná, se, agüerecó, ahí estoy conjugando. Se, de, jae. Yo puedo decir de, reguerecó, peteí, oga, poná. Y peteí, oga, poná no cambia. Peteí, una, uno. Esa es la gran ventaja del guaraní, que uno no tiene que estar pensando si como vamos a decir en femenino y masculino. Guaraní es peteí, lo que en castellano es uno, una casa, un cuaderno. En guaraní no hay una, hay peteí. O que yo diga en este caso peteí, oga, poná. Se, agüerecó, peteí, oga, poná. Yo eso puedo conjugar, decir de, reguerecó, peteí, oga, poná. Jae, oguerecó, peteí, oga, poná. Ñande, yaguerecó, peteí, oga, poná. Orero, oguerecó, peteí, oga, poná. Peén, peguerecó, peteí, oga, poná. Jaecuera, oguerecó, peteí, oga, poná. Si se dieron cuenta, obviamente no cambió peteí, oga, poná. Una casa linda, literal, así como escuchan. Peteí, oga, poná, una casa linda. ¿Y qué le puse yo delante? La conjugación. Se agüerecó, dereguerecó, jaeguerecó. Se agüerecó, peteí, oga, poná. Dereguerecó, peteí, oga, poná. Jaeguerecó, peteí, oga, poná. Si yo, por ejemplo, quiero referirme a una ropa, quito oga y pongo ao. Y yo voy a decir, se agüerecó, peteí, ao, poná. Se agüerecó, peteí, ao, poná. De reguerecó, peteí, ao, poná. Jae, oguerecó, peteí, ao, poná. ¿Y qué podemos hacer después? Cambiar por poná, poná por baí. Y decir, por ejemplo, se agüerecó, peteí, oga, baí. De reguerecó, peteí, oga, baí. Jae, oguerecó, peteí, oga, baí. O por ejemplo, ao. Se agüerecó, peteí, ao, baí. De reguerecó, peteí, ao, baí. Se dan cuenta que en la construcción, yo insisto mucho en eso, que si ustedes consiguen descubrir esta especie de misterio que anteriormente podía tener para ustedes el guaraní, si descubren cómo se conjuga y lo simple de la conjugación, todo lo que viene después es muy fácil. Ustedes pueden construir una historia y, por ejemplo, pueden usar solamente pronombres, verbos y un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo usar el nombre de una persona y puedo decir Pedro, que es Perú, Oguatá, Cuejé. Perú, Oguatá, Cuejé. Pedro caminó ayer. Ojokuri, Jogabe. Fue a su casa. Upepe, Oí, Isu. Allí está su madre. Isu, Oyapo, Supe, Temiku. Su madre
le hizo la comida. Perú o Guapui Jaucarú. Pedro se sentó y comió. Perú o Carú, Borí. Pedro comió Borí. Upel o Cun'a, Jaoco o Ñenó. Luego se puso de pie, se levantó y se fue a dormir. Ese tipo de construcciones simplemente ustedes tienen que calcular, por eso inicialmente una oración con un solo verbo y un punto y después continúan otra vez una oración con un verbo. Por eso les decía Perú Ojokuri Jogape, Jogape oí Isy era María, Isy Oyapote Miú. Perú o Guapú, Perú o Carú. ¿Se dan cuenta que yo diciendo así de esa manera rápidamente puedo construir? Y es simplemente una palabra, un verbo y un sustantivo al lado. Esa es la mejor manera que yo les voy a pedir que el chip de ustedes comience a funcionar inicialmente con construcciones simples, con construcciones sencillas. Y una vez que hagamos esa reiteradas veces esas traducciones, ustedes se van a dar cuenta que con una relativa facilidad después van a poder unir las oraciones y armar, en este caso si quieren, hasta un cuento, como el que acabo de decir. Yo puedo inventar eso. Yo por ejemplo, sabiendo que el pasado es Curí y el futuro está, ¿se dan cuenta? Profesor, eso está muy bien. ¿Sabes que yo estaba en mis clases de inglés, porque cuando yo empecé a estudiar inglés, Sí. eso me dijo un profesor que es bueno hacer así tipo asociación, ¿verdad? Sí. Escribir pequeñas historietas así, porque el adulto es diferente que el niño. Por supuesto. El niño él necesita el paso por paso, ¿verdad? Para ir a una escalera, pero el adulto no. El adulto aprende más por asociación, así como usted está diciendo. Así mismo. Por eso la idea pasa. Yo le voy a pasar ahora un texto, ahora mismo, o sea, voy a preguntarle a, no sé si Ale o Lidia o en este caso Luisa, ¿quién quiere hacer una traducción en vivo y en directo? Ella vota No sé si voy a hacer esto, yo no sé. Así es una cosa sencilla, nada complicado. Entonces, Luisa vive en los Estados Unidos. Veamos. O sea, de verdad, Luisa vive en Estados Unidos. La indegna va a traducir eso. Luisa vive en Estados Unidos. Luisa volvió a Estados Unidos. Hace tiempo que fue allí. Yo no voy por favor, Ya puedo hacerlo ahora. Ella trabaja en Nueva York. Sí, a ver, vamos a hacer una. Luisa enseña guaraní. Luisa o enseña. No, pero traducime nomás. Luisa enseña guaraní. Luisa o guaraní. Perfecto. Luisa. Y también la misma cosa, en este caso porque te di la versión directa nomás, ¿verdad? Luisa enseña guaraní, entonces Luisa juega guaraní. Pero puedo decir Luisa juega ñañeñe. Solamente que voy por una cuestión práctica, por lo que le dije hace rato, palabra por palabra nomás. Por eso estoy pidiendo una traducción directa, ¿verdad? Sí. Luisa escribe guaraní. Luisa ojaí guaraní. Eso era. Luisa lee guaraní. O moñe. Guaraní. Luisa tiene varios amigos. Luisa, Anguinú o Inú. Sí, que se resulta más fácil decir Inú, puedo decir Inú también, ¿verdad? O recoge tan Inú, que tan Inú.
Luisa es de Santa Rita. Luisa Santa Rita. Eso era. Primera experiencia y un aplauso para Luisa, mío en directo, la primera traducción, un aplauso acá de todo. Y ahora le voy a plantear a Ale, vamos a hacer el mismo esquema Ale. Cortito nomás. Y va a ser en tercera persona. Vamos a traducir así como te doy lineales. Ale vive en Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. ¿Oigo? No, Ale vive. Ale vive. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, P. Ale oico Fernando de la Mora. Perfecto. Ale vive con su padre y su madre. Oico. Ituba. Isu. Dive. Vamos a repetir. Yo te voy a decir otra en castellano. Ale vive con su padre y con su madre. Oico. Muy bien. Isu. Muy bien. Isu dive. Ale trabaja en la Cancillería. Excelente, Ale va Cancillería. Ale escribe guaraní. Ojaí. Guaraní. Ale lee guaraní. Ale tiene un libro. En realidad el libro es Aranduca, pero está bien. Aranduca, es un problema de palabra nomás. Finalmente, Ale trabaja mucho. Muy bueno. Ale está bajo. Sí, también. Son formas de decir, ¿verdad? Ale va a pojetar, ale va a pojetar, pero ale va a pojetar. Mucho es estar, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta que así sobre la marcha, teniendo una pequeña base de vocabulario, lo más elemental, ustedes hacen la traducción. ¿Dónde normalmente va a estar el problema? ¿Dónde va a estar el problema? El problema va a estar en las posposiciones, porque allí probablemente va a haber una pequeña diferencia. Acá se ocurrió con Ale, cuando decía Ale oico Fernando de la Mora Guá, es Ale oico Fernando de la Mora P. Pero en la siguiente traducción, Ale ya dijo correctamente, Ale trabaja en la Cancillería, Ale va a Cancillería. ¿Se dan cuenta? Entonces, a donde quiero llegar es que continuamente ustedes puedan usar palabras sustantivo y una posposición. Por ejemplo, ógape, aplicape, tupape. Si ustedes pueden decir eso, van a acostumbrarse a la idea de en la casa, en la cama, en la calle, en el papel, cuatiape, en el papel. Pero meter esa idea de P. Y la otra es el caso del nivel, que es con. Por ejemplo, con su padre, y tu bandivé, con su madre, y sin divé, con su amigo, y ñanguirún divé, con su perro, y yaguán divé, con su gato, y baracayán divé, pero divé siempre después. Si ustedes consiguen, repito, hacer funcionar esa estructura que les menciono, primero la palabra y después la posposición en una construcción contraria a la del castellano. El castellano está antes, que es preposición, en guaraní está después y es posposición. Entonces, se dan cuenta cuál es la intención de esto que les acabo de plantear, en el sentido de, entonces,
poder construir esa frase corta como la que le pasé en el trabajo práctico, que vamos a responderle dentro de un ratito para que ustedes tengan la respuesta exacta, es parecido a esto que acabo de pedirle a ustedes que me traduzcan, repito, en vivo y en directo. Hoy tuvimos esa oportunidad en esta primera parte de usar ñañe'e, yaipurú, bebecatube, yaipurú, yajao, ñañe'e. Yo les vuelvo a recordar siempre que en la alternancia que hacemos, esta de hoy es una clase más vinculada a la lengua y que las otras van alternando un poco de literatura, un poco de folclore, para que tengamos también nosotros una buena base de conocimiento cultural. Yo les dije a ustedes que aprender la lengua implica aprender la cultura. Les quiero pedir, si es que están teniendo a mano, por lo menos poder fijarse, yo les voy a dar la respuesta de lo que es el ejercitario de hoy, que dice emosusum. Fíjense que la nasal está en la U. Susum es poner en secuencia, uno detrás de otro, uno seguido de otro. Y el equivalente a conjugar, ¿verdad? La palabra es yoahei. Y si ustedes se fijan, en esa palabra no hay ninguna letra nasal, no hay vocales nasales, no hay una A, E, I, O, U, U. No existe allí en esa palabra yoahei consonantes nasales como la G nasal, la G con la tilde. Men, be, nen, den, gen, te, ñe. No existe ninguna de esas letras en la palabra yoahei. Por consiguiente, yoahei es una palabra oral. ¿Y para qué es importante saber que es oral? Porque al conjugar allí en ñandé, vamos a decir ñandé ya. Si la palabra es nasal como la que está abajo, es muaje, allí vamos a tener que decir ñandé ña muaje. Pero en el caso de yoahei va a ser ñandé ya yoahei. En este caso la palabra yoahei dice en tiempo presente y la conjugación va a ser se a yoahei, de re yoahei, jae o yoahei, ñande ya yoahei, orero yoahei, pepe yoahei, jaecuera yoahei. Entonces le voy a pedir primero a Luisa que pueda conjugar yoahei. Se a yoahei, de yoahei, a o yoahei, de yoahei, ore o yoahei, pe yoahei, a escuela o yoahei. Muy buena intervención. Coanga ale yoahei. Se a yoahei, de yoahei, a yoahei, de yoahei, de o yoahei. Muy importante. Y Lidia nos escucha, de todas maneras, está escuchando y sabe cómo se va a conjugar. El caso de muaje, le dije, es un verbo nasal por dos motivos allí. La gen, que es una consonante, gen, men, ben, nen, den, gen, te, ñe. Hay 8 consonantes nasales. Repito, gen, la gen nasal, me, be, ne, de, gen, te, ñe. Y 6 vocales nasales. 6 vocales nasales. A, E, I, O, U, Bueno, al conjugar entonces acá me dice pretérito y va a ser curí. Va a ser curí. Y entonces voy a conjugar yo una vez y nuevamente ustedes van a conjugar a continuación. Se amuaje curí, dere muaje curí, jae o muaje curí, ñande ñamuaje curí, ore no muaje curí, pe muaje curí, jae cuera o muaje curí. Cuando ella entra Luisa, ¿eres mi Luisa? Se amuaje curí, de muaje curí, jae o muaje curí, ñande ñamuaje curí, ore no muaje curí, pe muaje curí, jae cuera o muaje curí. Acuanga ale. Se amuaje curí, de muaje curí, ale muaje curí, ñande ñamuaje curí, ore no muaje curí,
Muy bien. Fíjense que lo único que cambia es are, o, ya, ro, pe, o. En este caso, ña, porque es nasal. Y la terminación curí, siempre esto se escribe en una sola palabra. Esto no es que va separado, por ejemplo, amajé y aparte curí. Es una sola palabra. Amajé curí se escribe en una sola palabra. Es una sola palabra. El siguiente verbo. ¿Perdón? ¿Puedes repetirme? Sí, llegar, perdón, llegar. Sí, y en este caso la traducción sería yo llegué, tú llegaste, llegó, en pretérito, ¿verdad? Exactamente, sí, perdón. Moñe'e es el verbo y eso quiere decir leer. Y esto va a ser el tiempo futuro. Y fíjense que moñe'e tiene la M que es nasal, la ñ que es nasal y la es nasal por varias veces. Y entonces ñandé va a ser ña moñe'e. Acá la terminación va a ser ta. Y conjugo yo primero y después ustedes. Se, amoñe'eta, de, remoñe'eta, jae, omoñe'eta, ñande, ñamoñe'eta, ore, romoñe'eta, pe, pemoñe'eta, jaecuera, omoñe'eta. ¿Y Catuba Luisa? Sí, señor. De amoñe'eta, de moñe'eta, jae moñe'eta, ñande ñamoñe'eta, ore moñe'eta, pe moñe'eta, jaecuera moñe'eta. Muy ponente le dijo. A mí han dejado ale. El mi. She amoñe'eta, de moñe'eta, jae moñe'eta, ñande ñe'eta, ore moñe'eta, pe moñe'eta, jaecuera moñe'eta. Muy ponente le dijo. Está muy bien. Una cosita que quiero acá sobre el punto sugerirle, de hecho ya saben que curí es pretérito y está futuro. Lo que siempre le voy a pedir que repitan en el tiempo que tengan se, a, de, re, ja, e, o, ñande, ya, ore, ro, pe, pe, jaecuera, o. Esa relación es importante que repitan, de manera que llegado un tiempo de tanto repetir, ni por antojo se van a equivocar, ¿verdad? Entonces, este orden también, que es muy parecido al orden castellano, es decir, sien, deja, yo, tú, él. No alterar ese orden, de hecho no lo hicieron a claro, pero por cualquier cosita tratar también de mantener la estructura así tal cual como está. Entonces, la forma, el orden es sien, deja, yo, tú, él. En el plural tenemos dos nosotros, ñandé y oré. Pe, jaecuera. Entonces allí va a ser ñandé, oré, pe, jaecuera. Ñandé, oré, pe, jaecuera. Que constituyen se, de, jae, ñandé, oré, pe, jaecuera. Morfológicamente, gramaticalmente hablando, son pronombres personales. Y a, re, o, ya, ro, pe, o se llaman partículas del número y persona. Indican el número singular o plural y la persona primera, segunda o tercera. Si yo digo a es la primera persona del singular. Si yo digo ña, esa sería la primera persona incluyente del plural. Si yo digo ro es la segunda persona del plural, perdón, la primera persona, disculpen, la primera persona del plural. La segunda persona es P. Entonces, P es segunda persona y del plural, ¿verdad? Eso es simplemente para que repitiendo, ustedes se acostumbren, al uso de estos pronombres y de lo que llamamos partículas de número y persona. A, re, o, ya, o, ña, ro, pe, o. Bueno. Ahora les quiero pedir que en este caso, a ver, Luisa, ¿va a decir ya es tigre guaraní? Yaguarete.
Ale, Yaguarete. Yaguarete. Pescado parece ya Luisa. Pira. Ale, Pira. Pira, muy bien. Zorro, Luisa. Aguará. Ale, Aguara. siempre les estoy pidiendo que me respondan por separado para que ustedes digan la palabra. Me interesa que digan, que pronuncien, y están pronunciando muy bien. Mariposa, Luisa. Panamí. Panamí. Mariposa, Ale. Panamí. Muy bien. Bien abierta la boca, bien pronunciada, importante. Caracol, Luisa. Yatita. Yatita. Caracol, Ale. Yatita. J-A-T-U-T-A. O sea, la Y-A-T-U-T-A. Yatita. Y. Sí. Ajá. En castellano te digo es J-A-T-Y-T-A. Yatita. Yatita. Eremí, algo que se llama caracol. Yatita. Muy buena. Sapo, Luisa. Pururu. Sapo, Ale. Cururu. Ururu. Muy bien. Cebolla, Luisa. Cebolla, Ale. Cebolla. El acento en la O, Ale. Cebolla. Sí. Melón, Luisa. Menón. Y en tu caso, Ale. Menón. Al pronunciar aquí la terminación final es nasal. Menón, ¿o no? Menón. Eso, menón. Muy bien. Poroto, Luisa. Poroto, Ale. Comanda. Maní, Luisa. Manduí. Maní, Ale. Manduí. Algodón, Luisa. ¿Sabe? Mandillo. Muy bien. Mandillo. Ale, algodón. Mandillo. Y por último, maíz, Luisa. Apatí. Maíz, Ale. Abatí. Les quiero hacer un comentario. Acá en dos de nuestras palabras, no, al final es una nomás, pero le voy a relacionar. La palabra cebolla, menú, comandá, mandu, villalera. Mandu y abajo es mandi. Es una degeneración fonética. Mandu, mandi. Y van a escuchar también eso, mandi-o. Mandi-o. Mandi quiere decir lo que está cerca de la casa. Eso es lo que quiere decir mandi o mandí. Se degeneró un poco la palabra y eso quiere decir algo que está próximo. Por eso, como se planta cerca de la vivienda, no muy lejos, no son plantas que están en el monte allá, sino que son cultivos de la casa, por eso se llama mandí. Mandí quiere decir entonces lo que está cerca. Mandioca. Mandioca. Oca viene de afuera, de casa, ¿verdad? Para nuestro manejo también, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las palabras que de hecho ya nosotros habíamos estudiado una vez anterior y que acá para los efectos de la traducción que vamos a hacer era importante recordarles otra vez. Y vamos a la traducción parecidísima a la que hace rato les hice de una forma totalmente espontánea, fuera del texto que les pasé. Y ahora voy a leer una vez y después les voy a pedir que me vayan traduciendo por parte. Traduce al guaraní en Bojasá guaranime, en Bojasá. Pasa al guaraní. Yo comí ayer, tú tienes 2 cebollas y 3 melones. Él comparará maní y maíz. Nosotros caminaremos mañana. Ese sapo salta y salta. Ese perro y ese gato caminan. Allí tiene que decir ese perro, ¿no? Este señor compró papel y lápiz. Esta señora compró 2 zapatos negros, un pantalón azul y una camisa blanca. Entonces, vamos por parte. Vamos a preguntarle primero a Luisa. Yo comí ayer. Bueno.
De Akaru Kueje. Muy bien, hasta ahí. Ya no que. Vamos a ir por parte. Ahora, Ale, yo comí ayer. De Akaru Kueje. Muy bien. Hay un dato muy interesante. Todo el mundo dice Shakaru Kueje, pero no se olviden que el pretérito es Kuri, que ya es por una especie de. Sí, Shakaru Kuri Kueje. Si vamos a pronunciar correctamente, como está en pretérito, Shakaru Kuri Kueje. Profesor, antes de llamar, es importantísimo eso. Se puede hacer cuando en este caso, por ejemplo, si yo tenía una duda, la otra vez le iba a preguntar eso. Tenga ya tres palabritas nomás. Yo comí ayer, ¿verdad? Y literalmente se traduce yo comí, o sea que sea caro coge, o sea que se le puede poner así, yo comí, o sea que sea caro coge curí. Sí, no, siempre tiene que ser el curí con el verbo. Shakaru. No importa si eso refiere a siete. Por eso. Sea Karukuri, siempre Kuri va a tener que ir con Karu. Sea Karukuri, Kueje aparte. Lo que no podemos decir es Se Akaru Kueje Kuri. Eso no corresponde, no está bien dicho. Entonces, la forma correcta es Se Akaru Kuri Kueje. Y al decir, sí, hay una cosa muy, por eso les iba a decir hace rato, antes del comentario que hice ahora, Kueje indica pasado. Entonces, normalmente la gente no usa Kuri, eso quiero aclararlo. Entonces la gente ya dice nomás sea Karu Kueje, porque Kueje ya es pasado. O sea, automáticamente en la mente del guaraní hablante, Kueje ya es pasado. En castellano, en cambio, no, yo no puedo decir, por ejemplo, en castellano, yo como ayer. Y en guaraní sí decimos yo como ayer. Cuando yo digo sea Karu Kueje, entonces la traducción literal va a ser yo como ayer. Ahora, si yo quiero decir comí, va a ser Akaru Kuri. ¿Se dan cuenta por dónde viene la explicación? Si así decimos nosotros en guaraní y a nosotros no nos cuesta, estamos acostumbrados que la gente diga o nosotros mismos Se Akaru Kueje, yo comí ayer. Pero en realidad dice Se Akaru, yo como ayer. Akaru Kuri tendría que ser. Bueno, vamos al siguiente. Le pregunto ahora otra vez, Luisa, tú tienes 2 cebollas y 3 melones, Luisa. Excelente, Pepe, esa feita. Ahora te toca, Ale. Tú tienes 2 cebollas y 3 melones. Muy bien, excelente. Se dan cuenta que en castellano cebolla es singular y cebollas es plural. Melón es singular y melones es plural. Y que ustedes en guaraní solamente dijeron ceboy y dijeron menón. Lo simple que es el guaraní. En guaraní es lo mismo uno que más de uno, ¿verdad? Entonces, esa es la facilidad que tienen que encontrar acá. La traducción perfecta que hicieron de huereco, mocoy, ceboy, ja, bojapi, menón. Y punto, ¿verdad? La diferencia es con el castellano que uno tiene que distinguir si es melón o melones, o si es que en este caso es cebolla o cebollas. En guaraní pasa por ceboy y por menón. La siguiente oración, Luisa. En vez de él, voy a pedirte que digas él comprará maní y maíz. Muy imponente. Ale. ¿Acaso comprar Yoguá, comprar. Sea yoguá. Muy importante. Nosotros caminaremos mañana, Luisa. Nosotros caminaremos mañana. Muy importante. En tu caso, Ale. Muy importante. Muy bien. Luisa, ese sapo salta y salta. Precururu o poja
imponente ahí. Ale, P, Ururú. Ese no sé. o po. Po es la palabra P-O. Y se conjuga a po, repo o po. P, Ururú, Opo, Ja, Opo. Excelente, excelente. Solamente po. Po es saltar. Y se conjuga así como a, re, o, a po, repo o po. Excelente. Ahora, Luisa, ese perro y ese gato caminan. Bellawa, Apel Maracayá, Owatá, Ayaho, o Owatá. O guata. Ahí está bien. Ale, Bellawa, de Maracayá, Robata. no, tercera persona. O guata. Eso. Repetí otra vez. Ese perro y ese gato caminan. Bellawa, Maracayá, Owatá. Muy buena. Ese perro y ese gato, Peyaguá, Ja, Pe, Maracayá, Oguatá. Ahora, Luisa, este señor compró papel y lápiz. Lápiz Jaija. Cocaraí, Oyoguá, Guatía, Jaija. Jaija. Ese verbo compró. Va a ser, ¿verdad? Oyoguá, Curi. ¿Eres Miguel? Cocaraí, Oyoguá, Curi, Guatía, Jaija. Muy imponente. Juan Everton, muy imponente. Ale, Cocaraí, Oyoguá, Guatía, Jaija. muy imponente. Excelente. Y vamos hasta que hay una construcción más larga. Pero fíjense que la estructura es igualita, es un adjetivo de número, un sustantivo en el medio y un adjetivo calificativo después. Y arriba está digamos, un poco la parte esencial de la oración. Dice Luisa, esta señora compró 2 zapatos negros, un pantalón azul y una camisa blanca. ¿Jeremí? Cocaraí, Oyoguá, Curi. Mocoy Zapatu, Mua. Sí. Perdei pantalón móvil. Perdei camisa, monoti. Monoti. Petei casómina. La de pantalón. Ok, esta sería. Casón es en este caso K-A-S-O nasal. K-A-S-O nasal. Casón. Cocaraí, Oyoguá, Curi, Mocoy Zapatu. Hasta allí nomás. Nomás. Mocoy Zapatu. Mocoy zapatú. Juan. Sí. Perdón. Petei casón. Joven. Ja. Perdei Camisa. monoti. Muy imponente. Muy bien. Acompáñate, Ale. ¿Jeremí? Muy imponente. Voy a repetir yo por la duda. Ko Cuñacaraí, Oyoguacuri, Mocón Zapatú, Petei, Canção, Joú, Ja, Petei, Camisa, Monopí. Bueno, excelente. Miren que esta es en la que ya estamos dando, es el ejercicio de traducción así más, digamos, complejo, sin ser, aclaro, difícil, solamente que es un texto más largo, a eso es lo que me refiero. Empezar a hacer traducciones simples, ahora con esto estamos poniendo en práctica lo que dijimos. Y siempre traten ustedes, en este caso, repetir la secuencia, así como está, van haciendo traducción lineal, una por otra, ¿verdad? Si es esta señora, Coñacaraí, compró Oyoguacuri, 2 zapatos negros, Mocón Zapatú, un pantalón azul, Petei, Casón, Joví, y una camisa blanca, Ja, Petei, Camisa, Monopí. Esa parte interesante también acá, recordar, porque ahora estamos diciendo, pero no estamos mencionando, es que la I
esa I que sirve para relacionar la conjunción señor y señora, papel y lápiz, niño y niña. Esa I que está allí en guaraní se dice ja, H-A, ja, H-A, ja. Y vamos a suponer que en vez de decir niño y niña, yo tengo que decir niño o niña. Niño o niña. La O en guaraní se dice tena, tena. Y se escribe T-E con acento gráfico, acento común, acento parecido al castellano, R y A nasal. Tena. Se tena de. Se tena de. Mita I tena mita cuña I. Caraí tena cuña caraí. ¿Se dan cuenta? Entonces tena es O. Por ejemplo, ustedes quieren decir sin embargo. Por ejemplo, nos reunimos hoy, sin embargo, ayer no. Ñañen Beatrico, ahora yepemo cuejena haniri. Yepemo es como decir sin embargo. Yepemo. Algunos, por ejemplo, dicen también upeisa no yepe o yepeno upeisa. Es el equivalente a la conjunción adversativa, se le dice a eso, ¿verdad? Cuando se afirma algo y después se niega. Se afirma todo. Yepemo cuejena haniri. Sin embargo, ayer no. ¿Cómo van a ver cosas que Se escribe J-E-P-E-M-O. Repito. J-E-P-E-M-O. Yepemo. El acento está en la segunda E. El acento gráfico, el acento igual al del castellano. Yepemo. Eso quiere decir sin embargo. O al contrario. Había sido, ¿cómo se dice? ¿Perdón? Había sido. Y tendría que decir, por ejemplo, había sido que vino el Señor Nimbora E o V caraí, o un Nimbora E. Ni por ahí. Es una forma de decir, ¿verdad? Ese necesitaba yo. O un Nimbora E V caraí, había sido que vino ese Señor, ¿verdad? Había sido vino ese Señor. O un Nimbora E. Algunos dicen Nipo. Se dicen de las dos formas, Nimbora E o Nipora E. Y algunos también abrevian más y dicen Oupora E. En vez de decir Nipo, ya dice Oupo nomás. Pero son dos. Me gusta más ni por ahí. Perfecto. Yo les estoy dando las opciones. Suena más sofisticado. Excelente. Está muy bien. Pero son dos palabras. ¿Perdón? Son dos palabras. Ni por E o ni por ahí. Voy a repetirle. N-I-M de larga O. R-A puso E. Nimbora E. El otro es directamente N-I-P-O. P-O. R-A puso E. Nipora E. Es la variación nomás de Nipora E, y hay gente que dice Nipora E. Y la última es. Nada, solamente puso allí. ¿Cómo es significa como lo que yo escribía? Ya sí se escribe la ni por ahí. A ver un poco. Así, exactamente, allí está bien. Nipora E. Y la forma más corta, la forma más abreviada es decir po o upora E. Hay gente que o po nomás, P-O, que es la forma más abreviada. Pero la forma así como dijiste, más elegante, inclusive a muchos les gusta más decir. Perfecto, o un por ahí. Sí, o un Nimbora Epe Caraí, por ejemplo. Había sido que vino su señor, o un Nimbora Epe Caraí. Había sido que vino esa señora. ¿Se dan cuenta? Y son
recursos que tiene el guaraní, que no son palabras inventadas, no son palabras difíciles, son solamente cosas que de buenas a primeras no nos acordamos. Y esa es la Y cosa. perdón, te repito, por favor, yepemo es, ¿cómo es el yepemo? Es J-E-P-E-M-O. Y la J es Yepemo. Yepemo es sin embargo. Sin embargo, o al contrario. Esa es una expresión que a veces son conjunciones, así como ja, tena y yepemo. Son. O sea, vos dijiste recién, o un guaraní, qué caray. Sí. Ese señor había sido, viene ese señor, ¿verdad? Sí. Viene. O un y por ahí, caray. Yo necesitaba eso, profesor, para que fuera escribir, por ejemplo, tipo así, ¿cómo se dice? El saque, pero no se necesita esto para Sí, claro. Hay una parte que les voy a pasar. Lo que no quiero es nomás causar así como una confusión y ponerle muchas terminaciones. Pero de todas maneras le voy a pasar al grupo lo que se llaman los prefijos y sufijos del guaraní. Allí vale la pena mencionarles que ya algunos de esos ya conocen. Curí, ta, el otro día hablamos por ejemplo de se, o usé, o josé, o carucé, o mbaapocé, que es el modo volitivo, es un modo. Y también le dije va, o uva, o mbaapoa, o carúa, que se llama modo habitual. También les hablé de del modo totalitativo, que es pa, o carupaja o jo, o carupa, omba apopá, jaoñenó, omba apopá, acabar, terminar de trabajar, omba apopá, jaoñenó, o guatapá, terminó de caminar, jaoguapui, o guatapá, jaoguapui, pa. Ombabo, terminó de descansar y trabajó. Bueno, les pongo eso simplemente para mencionarles que en el guaraní esto es muy común, el sacar un sufijo o un prefijo y ponerle otro a la palabra y ya cambia lo que quería decir originalmente. Por eso yo le dije la pasada, yo puedo decir carú, y cuando yo digo acarú, ya no es carú, pero tiene que ver con carú. Si yo cambio a por recarú, ya no es acarú tampoco. Si yo cambio por o, y digo o carú, ya no es recarú, ni acarú, ni carú. Entonces, esos afijos que van antes, are, o, ya, rope, o los que van después, curí, ta, se, va, etc. Esos son los llamados prefijos y sufijos. Un amigo lastimosamente falleció, un ingeniero civil, un gran estudioso de la lengua guaraní, una persona fuera de serie, el ingeniero Vicente Pistilli fue profesor en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, una eminencia, era una biblioteca andante. ¿Y qué hizo? Como él era un fanático estudioso del guaraní, él llegó a combinar toditos los afijos, esto de decir are, o, ya, rope, o, ta, curí, se, va, y muchos más que existen. ¿Y qué hizo Pistilli? Con una sola palabra que es guatá, construyó un diccionario que tiene más de 1 millón de variaciones, solamente de la palabra guatá. Solamente de la palabra Yo guatá. creo que yo vi una revista, yo vi algo que él escribió también así acerca del Paraguay, de cosas así. Sí. Yo vi una revista. Él, si ustedes le buscan en internet, van a encontrar, por ejemplo, que es uno de los que sostienen, y él tenía sus pruebas de que estuvieron en el Paraguay los vikingos. Él es uno de los que sostiene la presencia de los vikingos en el Paraguay. Mucho Y ya antes. tenía tener hijo de ellos.
Así mismo. Y dice que normalmente los descendientes de vikingos, según él, tienen unas manchas a la altura de la pierna, en el brazo, un pará tipo, el pará que tienen los tigres. No digo así todo pará, pero digo nomás como unos puntos. Y dice que él relaciona genéticamente eso con un antecedente vikingo, la familia de esa persona, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Y le mencionaba a Pistilli por la sencilla razón que él, por medio de la computadora, consiguió combinar toditos esos afijos solamente con el verbo guatá. Y comenzó a hacer una cosa interminable y consiguió, para ser más exacto, según me decía, 1.088.000 formas diferentes de la palabra guatá. Es decir, un diccionario de la palabra guatá. La palabra guatá cambia 1.000.000 y un poco más de veces según el estudio que él hizo. Es muy interesante y eso nos revela la riqueza de la lengua guaraní, porque de una sola palabra sacar más de 1.000.000 de formas. Estoy tratando de recordar, yo creo que es lo que también hablaba en este magazine, en esta revista, que él hablaba también acerca de los caá, todo era terminaba en caá, azúcar, Sí. algo así que tenía todo con una planta caá. Sí. Es una cosa interesantísima, no me acuerdo bien cómo era, pero algo así era. Bueno, y como eso nosotros vamos a encontrar una partida de material. Emilio ¿Perdón? ¿Cómo se llama Emilio? Pistilli. Pistilli. El nombre es Vicente Pistilli. Ajá. Vicente Pistilli, muy interesante. Yo llegué a publicar algunos de sus artículos. Si ustedes ponen Vicente Pistilli y David Galeano, van a encontrar ustedes una partida de publicaciones que hicimos de algunos de los textos de él. Y él, les cuento, ya que estamos, y vale la ocasión siempre porque si a través de este tipo de diálogos surgen cuestiones interesantes. Él escribió un libro que se llama La Primera Fundación de Asunción. La Primera Fundación de Asunción, muy interesante. Yo sé que están en algunas librerías públicas, no sé si se conseguirá, me imagino que sí en alguna de estas librerías de plaza, pero en ese libro él demuestra algo muy interesante, que dice que el río Paraguay cambió de curso por muchas razones y en algún momento, allí justamente estamos, este señor el que está a la derecha soy yo, obviamente ahora tengo unos cuantos kilos menos, era impresionante cuando eso yo allí, y el que está a la izquierda, el señor que está allí a mi lado, es el ingeniero Vicente Pistilli. Que ya le digo, un monstruo del conocimiento. Y él, en ese libro que les cuento, que se llama La Primera Fundación de Asunción, demuestra que el famoso Cerro Lambaré, en principio estuvo en el Chaco, o sea, estuvo del otro lado. Y que después el río fue cambiando el curso y con el tiempo pasó a la región oriental, allí donde está ahora Lambaré, pero que originalmente estuvo al otro lado. Y eso él contaba muchas veces que entonces el río Paraguay, por muchos motivos, se fue cambiando el curso. Inclusive me decía a mí que la bahía de Asunción, así como existe hoy, que tiene una especie de península de arena, que es donde está el Club Biguá, esa península años atrás no existía. Que eso era directa entre una bahía grande, ¿verdad? Y que con el tiempo se fue formando un banco de arena, y ese banco de arena formó lo que hoy es el Club de Regatas en Biguá, por ejemplo. Bueno, este señor hizo una serie de investigaciones, entre ellas esta que acabo de mencionarles, más el trabajo importantísimo con prefijos y afijos, encontrando 1.000.000 de formas diferentes solamente de la palabra guatá. Él hizo un diccionario de la palabra guatá, cambiando a guatá, re guatá, o guatá. Cada una forma que él conseguía era contabilizada de esa manera. Aguatá curí, aguatá c, aguatá moá, aguatá yepé, todo eso, ¿verdad? Usando afijos, prefijos y sufijos. Bueno, ese dato es importante para el manejo de ustedes, interesantísimo, así como estamos hablando
de cómo en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una diversidad en el uso de la lengua y por eso el guaraní está clasificada como una lengua aglutinante. Si ustedes buscan, cada lengua pertenece a un tipo, se habla de tipología de lenguas. Por ejemplo, el castellano es una lengua de flexión, una lengua flexiva. ¿Y qué significa eso? Tiene una parte invariable, por ejemplo, yo digo camin hasta la N y después flexiona. Camin o, camin as, camin amo, camin ais, ¿verdad? Camino, caminas, camina. Eso se llama flexión. Hasta la N no varía, pero después varía. Hasta la N es camin y después varía o, as, amos, ais, am. Eso se llama flexión. Eso en guaraní no existe. Porque fíjense que si yo le digo que la palabra es guatá, yo le agrego antes y después de guatá, pero no dentro de guatá. En castellano era caminar, caminar es la palabra y hasta la N se vuelve invariable y después comienza a flexionar. Ar se convierte en o, as, a, amos, am, ¿verdad? En guaraní, guatá. Y yo si le agrego algo antes va a ser a, guatá, guatá, guatá no cambia. Por ejemplo, yo le debo decir aguatá, curí, guatá, curí, guatá no cambia. Le agrego curí, pero no cambia guatá. Guatá, curí o guatá, curí, ya guatá, curí. En cambio, en castellano es camín o as, amos, ais, camín, no, camina, camina. ¿Se dan cuenta? Por eso, el guaraní, desde el punto de vista lingüístico, no es de la misma familia del castellano. Se llama lengua aglutinante o lengua polisintética, le dicen otros. Poli, muchos, síntesis, formar palabras con muchos afijos. Por eso les decía que Pitilli toma todos los afijos y de una sola palabra que es guatá consigue 1.000.000 de formas diferentes, solamente de guatá. Y eso se llama polisíntesis, una lengua polisintética que aglutina palabras y afijos, ¿verdad? Va juntando y hace un todo, ¿verdad? Por eso yo les decía, si ustedes van a escribir aguatá-curí es una sola palabra, no es que A va por separado, guatá separado, curí separado, no, la palabra completa es aguatá-curí en una sola palabra es aguatá-curí. Entonces, esos son detalles que, repito, en la medida que vamos escribiendo, vamos practicando, vamos a hacer. No vamos a tener ningún problema con eso, pero vale una ocasión como esta para hacerle este tipo de comentarios. No sé si es que hay alguna consulta sobre esto que estamos hablando. Siempre es importante, si es que hay alguna duda, que me permitan aclararles si es que puedo hacerlo. No, ¿Ale tampoco? Muy bien. A María Alejandra pasó acá. Acá está. Hay un enlace que nos pasó María Alejandra, que es de Portal Guaraní. Allí pueden encontrar ustedes la biografía del ingeniero Pitilli. Y exactamente, ahí está María Alejandra, muchas gracias. Luisa, ya aclaramos lo de Yepemo. Ahí está sí. María Alejandra, que también pasó el tema de Shakira en un canal de YouTube. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Cuando nosotros hablamos y tenemos lo que se llaman las posposiciones, hay algunas que son muy conocidas, pero que de tanto usar de una manera tan espontánea, no nos damos cuenta de ciertos cambios que hacemos. Obviamente, ahora que estamos estudiando y yo le digo palabra por palabra, ustedes se dan cuenta cómo funciona la lengua. Una de esas cuestiones que es diferente entre el castellano y el guaraní es la preposición y en guaraní la posposición. Esa es una cuestión fundamental. Entonces, para decir para decir en y a, en guaraní se dice p, y si la palabra es nasal se dice me. Y voy a un ejemplo. Si yo digo tiene en su cabeza,
tiene en su cabeza, iñacá en su cabeza, va a ser oguereco iñacame, oguereco iñacame, tiene en su cabeza. En ese caso, no puedo decir oguereco iñacape, capaz que alguien diga, se le va a entender, pero va a delatar que no habla guaraní. Se le va a entender, pero cualquiera se va a dar cuenta que habla mal, o que no es hablante, o que no sabe hablar, ¿verdad? Oguereco iñacape, ¿verdad? Hasta parece naturalmente que uno, el que ya está acostumbrado, que ni siquiera estudió guaraní, de una manera tan espontánea, tan natural, le sale iñacame. No puede no salir iñacape. A nadie no le sale. Sí, nadie dice, por ejemplo, eso es así, iñacape es así, nadie dice, iñacame es toda la vida, ¿verdad? Entonces, es la misma P, pero se dice me porque acá es nasal, ¿me entienden? Si la palabra es oral, por ejemplo, en vez de decir iñacame, yo puedo decir, por ejemplo, usando la palabra tobá, robá, jobá, yo puedo decir jovape a ese jovape, en su cara. En la versión nacimos para varias, en su cara le dije jovape a ese le dije en su cara, es la traducción literal. Pero en ese caso yo no puedo decir jovame. ¿Se dan cuenta cómo no funciona? El que está acostumbrado nunca va a escuchar que alguien diga jovame o jeisubé. No suena, no queda bien. Siempre el que habla y teniendo una palabra como tobar o jová, va a decir jovape a esubé, no jovame. Y en el otro caso, igualito, iñacame es correcto, iñacape casi nadie dice. Y si alguien dice, lo va a decir de forma equivocada. Entonces, iñacame y jovape. P y me quiere decir en. Y también quiere decir a. Por ejemplo, si yo digo va a encarnación, yo voy a decir ojo encarnación P. En realidad me, pero como no se dice, voy a darle las dos opciones. Ojo encarnación me, ojo encarnación me. Es más común decir ojo encarnación me. Y eso traducido es va a encarnación. Si yo digo en castellano, fulano fue a Pilar, Pedro fue a Pilar, Perú ojo Pilar P, ¿se dan cuenta cómo como en guaraní se dice P y me? En castellano está el problema porque eso equivale a en y a en o a, ¿verdad? Pero en el guaraní se simplifica todo porque al hablar yo solamente digo P o me. P si es oral y me si es nasal. Pero no tengo la opción en a. Eso se junta en guaraní en una sola palabra, P. Y su forma nasal, me. Es más fácil. Ahora, como en una ocasión le dije, ¿a quién le complica esta cuestión? Al que habla guaraní, que va a tener que aprender castellano. ¿Por qué? Me voy en una Eso, y de allí viene la cuestión. Como en guaraní no se distingue en y a, la persona traduce, por ejemplo, y es tan común escuchar en nuestro castellano, se fue en encarnación, se fue en. Si es que se fue en encarnación, como que se subió sobre encarnación y se fue sobre encarnación, ¿verdad? En realidad lo que tenemos que decir es se fue a encarnación, se fue a. Pero por el hecho de traducir, y al traducir el guaraní hablante no entiende qué es él y qué es a, entonces le da igual. A nosotros al que le toca es algo extranjero que viene y te dice, ¿por qué la gente dice que va en? Claro. Acá ya nos acostumbramos. En un descuido nos sale eso de se fue un ratito en su casa. En vez de decir se fue a su casa, se fue en su casa, ¿verdad? Bueno, pero insisto, solamente la práctica también en esto nos va a ayudar en el caso
voy a ponerme en la situación bien concreta de Ale o de Luisa como hispanohablantes. Es en el castellano le existe en y a. ¿Y qué va a pasar? Pasar a guaraní, va a ser solamente P. Y Messi es nasal. Pero no hay dos palabras, es una sola. Una sola para oral y para nasal, ¿verdad? En castellano, en cambio, es en y a. Primer caso. Segundo caso es gua y wi. Por ejemplo, hace rato le preguntaba a Ale mo guapande y la respuesta fue Fernando de la Mora, gua, de Fernando de la Mora. Entonces, gua equivale a de. Y wi también equivale a de, pero tiene que ir después del verbo. O encarnación wi. En ese no puedo decir o encarnación gua. Cuando tengo un verbo como que viene de encarnación, allí cuando digo viene de encarnación, tengo que decir o encarnación wi. Pero cuando yo digo yo soy de encarnación, yo voy a decir se encarnación gua. Allí no puedo decir se encarnación wi. ¿Me entienden? Yo soy de encarnación. Y en el otro digo viene de o encarnación wi. No puedo decir o encarnación gua. Esa es la diferencia que en este caso les pido que tengan presente ahora, mientras tanto. ¿Y dónde vamos a pulir eso? Al comenzar a hacer las traducciones en la clase que viene. ¿Por qué? Porque allí al usar es cuando nos vamos a dar cuenta de esto que les estoy explicando en forma verbal en este momento, con un ejemplo. Hay otra, son 5 proposiciones, gua y wi, que quieren decir de o del, pe y me, que equivalen a en y a, y la última equivale a por, y es ere, oí o quene, oí o quere, que está por la puerta, decimos nosotros. ¿Dónde pusiste el sombrero? Oí o quene, está por la puerta. La traducción literal es está por la puerta, por. Y ese ere es la posposición que equivale a por. Entonces, si voy al caso concreto, en guaraní tenemos pe y me, que son la misma cosa, gua y wi, ire. Pe, me, gua, wi, ire. Eso se llaman proposiciones monosilábicas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una sola sílaba. Pe, me, gua, wi, ire. ¿Y por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque cada vez que ustedes escriban, por ejemplo, pilar wi, van a tener que escribir unido a la palabra. No es que wi se escribe separado, suelto, sino que siempre se une a la palabra. Si ustedes dicen, por ejemplo, ka'akupegua es una sola palabra. Las posposiciones gua, wi, pe, me, ire siempre se unen a la palabra a la cual se refieren. Si yo digo, por ejemplo, oí o quere es una sola palabra. Si yo digo ka'akupegua es una sola palabra. Ka'akupegui es una sola palabra. Akame es una sola palabra. Joape es una sola palabra. No es que Joa es una y P otra, no. Joape es una sola, única palabra, indivisible. Joape, Akame, Ka'akupegua, Ka'akupegui, Okene. Esas son proposiciones monosilábicas y siempre se unen a la palabra a la cual se refieren. Y les voy a citar, no van a ser muchas, insisto, yo parto siempre de la base de no copiar mucho, no cargarle mucho, perdón, dije mal, sino que en la medida de lo posible en forma dosificada, mi sí, mi sí, mi, de manera que no les complique a la vista, no les crea así como una especie de idea de complicación.
Están después las composiciones polisilábicas, las que tienen más de una sílaba. Estas composiciones se escriben separadas de la palabra a la que se refieren. Y un ejemplo es el nombre de aquella canción que una vez les pedí que traduzcan: Montbiri Wibe. Wibe es desde, y desde es una proposición. En castellano es una proposición. Desde solemos decir del, con, para, sin, etc. Y del y desde, en este caso desde. En guaraní nosotros decimos Wibe, Montbiri Wibe, Seroga Wibe, Semba Apujá Wibe, desde. En ese caso, entonces, si van a escribir Montbiri Wibe, Montbiri es una palabra, Wibe es otra palabra, separado. Pero para eso tienen que tener dos o más sílabas. Wibe tiene dos, Wibe. Por ejemplo, en guaraní, hasta se dice pb, hasta que venga, ou pb. Ou es oral y yo puedo decir pb, hasta que venga. Pero si yo tengo una palabra como muajé, yo puedo decir muajé me ve, me ve. Usando el mismo principio de P y me, acá le agregamos B nomás, ¿verdad? Y se escribe OUPB, es OU una palabra y PB otra, separado. Y si yo digo omuajé, me ve, omuajé una palabra, me ve otra palabra. Y la única diferencia es que una palabra es oral y la otra palabra es nasal. Y al ser nasal digo me ve. También puedo decir omuajé, PB, pero siempre causa así una especie de ruido en el oído del guaraní hablante. Y como dije hace rato, le puede delatar a la persona en el sentido de que no es guaraní hablante. Se le va a entender sin problema, pero hay un ruidito allí en el oído del guaraní hablante. Entonces, fíjense cómo el guaraní es tan expresivo en ese sentido y cómo con una facilidad única la gente que está en la calle, acá en el centro de Asunción, en algún lugar del interior, en un pueblito chico, en uno más grande, habla guaraní de una manera extraordinaria, sabe perfectamente que puede decir P cuando dice joape, o puede decir me cuando dice ñacame, sin haber estudiado, sin haber ido a la escuela a aprender eso, sin haber aprendido eso en el colegio. Y esa es un poco la situación a la que yo quiero de alguna manera dirigirle a ustedes. Por eso les decía, si tienen algún conocido, un amigo, una amiga, algún pariente, traten de usar la palabra, traten de usar, traten de hablar. Y en caso que no lo puedan hacer, graben una vez, dos veces y escúchense. Después de grabar, pueden leer una página, media página, graban eso y después escuchan. Solamente escuchan 2 o 3 veces y eso les va a ayudar muchísimo a estructurar el oído de acuerdo a la construcción guaraní. ¿Qué me iba a decir? ¿Era Luisa o era Ale? Yo, Ale. Sí. Eso quiere decir hasta que llegue. Hasta llegar o hasta que llegue, ¿verdad? Por ejemplo. Si digo hasta que llegue. Sí. El muajé es llegar, ¿verdad? Entonces, si yo digo. Por ejemplo, yo puedo decir ale o muajé me ve. Aimeta ko ape, ale o muajé me ve. Aimeta ko ape. Estaré aquí, ale o muajé me ve. Hasta que ale llegue. Hasta que llegue ale, ¿verdad? Esa es la idea. Aimeta ko ape, ale o muajé me ve. Estaré aquí hasta que llegue ale. Y en ese caso, repito, es muajé me ve. Luisa. Sí, profesor. Estoy escuchando. Sí. Te iba a hacer una consulta. Esta parte, de hecho, para vos que estás acostumbrada, es bien clara, ¿verdad? Lo de P y lo de sí. Me. Eso que no, yo sé, esto está bien para mi cultura. Eso, por ejemplo, nadie dice jobame o
y su Jovame, o lo que dije al revés, ¿verdad? Iñacape. Es más, profesor, yo pienso que hablamos más guaraní que español. Ah, espectacular. Mejor, va a ir por interés, mira. Estamba, y Catune, una cosa que probablemente ustedes se van a dar cuenta con el transcurrir de las clases es que aprendiendo guaraní uno tiene la posibilidad de aprender mejor castellano. Es una cosa notable, ¿verdad? Yo le puedo poner la mano en el fuego sobre esto y sé que no me voy a quemar, ¿verdad? Es que el que estudia más de una lengua, pero en el caso nuestro, el que estudia guaraní y hace estas comparaciones, de paso aprende mucho mejor el castellano, porque tiene la posibilidad de comparar y decir, esto hay en guaraní, esto no hay. En castellano es preposición, en guaraní es oposición. En guaraní decimos o encarnación, P o pilar, B, y al traducir traducimos mal, y en vez de decir se fue a pilar, decimos se fue en pilar. Hasta tenemos la capacidad de discernir y decir esto está bien, esto está mal. Decimos así, pero no está bien. Tendríamos que decir así, de esta otra forma. Bueno, eso es entonces importante a la hora de ir estudiando estas palabras. Le voy a dar otras dos proposiciones que se usan muchísimo. Uib se usa mucho, pd, mb se usa muchísimo. ¿Y cuál es la otra que a cada rato usamos? Para. Y hay una versión de para con verbos. Y esa es cuando se utiliza hanua. Hanua es H-A, G nasal, U-A. Hanua. Repito. H-A, G nasal, U-A. Así enterita, sin uso, sin nasalidad, más que en la G, ¿verdad? Hanua. Eso es lo que yo no sé hacer, profesor. ¿Cómo se hace eso? Ale, ¿tú sabes cómo se hace así los puntitos así Hay que buscar en símbolos. Hay un lugar donde ustedes pueden entrar y van a tener los tipos. Se llama iGuaraní, un sitio que es I latina y todo junto guaraní. Es www.iguaraní.com. Si ustedes buscan así en su computadora, van a encontrar, y allí están las letras nasales que ustedes pueden copiar. Está la G nasal también, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito si a lo mejor acá con la ayuda de Fernando podemos ver esa parte de la página es un sitio en internet que hizo un joven de 17 años que se llama Diego Gavilán. Es un muchacho que ayudó bastante en esto. Acá veo que ahí está el enlace, aquí está. Si ustedes le dan un clic, allí donde dice moderador está www.iguaraní.com, y allí van a encontrar ustedes las letras, las nasalidades, la A, E, I, O, U, I y la G nasal, ¿verdad? Pueden tranquilamente copiar de allí. Les decía yo, hanua es para, pero se usa con verbo. Por ejemplo, yo quiero decir ou vino, viene, o karu hanua, viene para comer, o karu hanua. Para dormir, oñeno hanua. Para trabajar, ombaapo hanua. Para caminar, oguatá hanua. Para cantar, opurají hanua. ¿Se dan cuenta? Es lo que en castellano termina en ar, i, en guaraní decimos opurají hanua, oñeé hanua, omoñeé hanua. Y todo es para leer, para escribir, para cantar, para caminar. O yahuhamá, vino para bañarse. Orambosahamá, vino a desayunar. O karuhamá, vino para comer. ¿Se dan cuenta? Siempre es. Sí, igual ite es como un superlativo. El superlativo es como que vino justo para comer.
En el Pero pregunto una cosa. ¿Perdón? ¿Puedo decir ou o caru agua? Ou Ahí o caru jamás. Viene para comer. sí, pero ahí tendría que ser ou caru agua. No, por eso les estoy explicando. Esa es la diferencia que hay con el castellano, que termina en un infinitivo, ar, ir, viene para comer, para salir. En el guaraní se hace en forma conjugada, o caru jamás, o ñe'e jamás, o ba'apo jamás. Esa es la diferencia que le decía hace un rato. Claro, al poner agua, sale infinitivo. Así mismo, eso equivale a un infinitivo allí construido. Para decir, sería como una versión del castellano guaraní, ¿verdad? O hubo caru jamás, o un ba'apo jamás, o hubo ñe'e jamás, o hubo guata jamás, vino para caminar, vino para comer, vino para trabajar, o hubo un ba'apo jamás. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, eso es para, pero con verbos. O caru, o ba'apo. Por ejemplo, yo le puedo decir a una segunda persona de reyu, ba'apo jamás. Vos viniste para trabajar, vos venís para trabajar, perdón. De reyu, ñe'e jamás. Vos venís para hablar. De reyu, yahu jamás. Vos venís para bañarte. De reyu, purají jamás. Vos venís para cantar. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ir relación con la persona. Si es de, entonces de reyu, caru jamás. Todo va a ser ere. Si yo digo jae o caru jamás, jae o caru, o caru. ¿Se dan cuenta? Cambia are, o. Ñande, yayu, yaguatá jamás. Nosotros venimos para caminar. Ñande, yayu, yaguatá jamás. Ñande, yaguatá jamás. Perfecto. Ahora está la otra preposición para, donde es muy sencilla la cuestión porque se usa con sustantivos. Por eso, lo único que ustedes tienen que hacer mentalmente es entender. Está con un verbo, entonces jamás. Pero si está con un sustantivo, va a ser muana. Muana. Y le voy a decir letra por letra. Gen nasal, gen nasal. A, R, A nasal. Repito. G nasal, A, R, A nasal. La última A nasal. Entonces, muana es la palabra, no es guará, sino muana. ¿Sí? Igual que acá es muana. La misma mua de januá es la misma mua de muana. Así nomás. Bueno, y entonces yo voy a decir se sirve muana. Se sirve muana. Para mi madre. Serupe muana. Se inume muana. Serogape muana. Serogape muana. Se yaguape muana. Se embaracayape muana. Allí, por ejemplo, yo puedo decir: compré comida para mi perro. Compré comida para mi perro. Ayuá tembiú yaguape muana. Compré comida para ahora, mi gato. Ayuá tembiú se embaracayape muana. Se embaracayape muana. Y si voy a decir: compré comida para mi perro. Ayuá tembiú se yaguape muana. ¿Se dan cuenta? Penguana es la terminación. Siempre va a ser penguana. Se sirve muana. Se rupe muana. Se rogape muana. Se yaguape muana. Se caballupe muana. Se vacape muana. Se ovechape muana. Penguana. Exacto. Y la palabra muana siempre es separada.
Yo voy a decir Ayowa, una sola palabra, Ao, una sola palabra, Se, separado, Rupe, mi papá, Muaná aparte. O puedo decir Ayowa, Ao, Se, Sipe, Muaná. Ayowa, Ao, Se, Sipe, Muaná. Sipe es una palabra, Muaná suelta. Rupe es una palabra, Muaná suelta. Yaguape es una palabra, Muaná suelta. Baracayape es una palabra, Muaná suelta. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo sigo insistiendo en una cosa. Hoy es la teoría, la clase que viene, la práctica. Hoy lo que quiero que entiendan es que estas posposiciones, al visualizar mentalmente, siempre van a estar después de la palabra. Primera cuestión, por eso se llaman posposición. Por eso en algún momento les decía yo, ustedes traducen Momuriu y me van a decir como cualquiera desde lejos, pero yo les dije, analicen palabra por palabra y van a ver que Momuriu es lejos y Huibé es desde, que en realidad decimos lejos desde. Por eso es posposición. Segundo punto, hay posposiciones monosilábicas que tienen una sílaba. P, me, gua, wi, ire, las únicas. P, me, gua, wi, ire, 5 nada más, 5. Si ustedes se acuerdan de las 5, ya no hay de qué otra cosa recordarse aquí. Posposiciones monosilábicas, ¿qué significa? Se unen a la palabra. Entonces yo digo iñacame, acame es una palabra, jovape es una palabra, Kakupewa es una palabra, Kakupebe es una palabra, Okene es una palabra. Y después están las posposiciones polisilábicas, las que tienen más de una sílaba, y les dije se escriben separadas, no se unen, se escriben por separado. Y es el caso de Momuriu y Huibé. Momuriu es una palabra, Huibé otra. Y les di PB y me ve después, o UPB o MB. Y por último, Hanua y Muaná. Hanua se usa con verbos, o Karu Hanua, o Bapo Hanua, o Ñe Hanua. Y el caso de Muaná es con sustantivos. Se sirve Muaná, se rupe Muaná, se yaguape Muaná, se embaracayape Muaná. Estas son 5 entonces posposiciones monosilábicas y 5 polisilábicas por hoy. En total son 10. Hay más, tenemos un poquitito más, pero hoy les estoy dando las que más se usan, las que continuamente por algún motivo ustedes van a usar. Ese caso de Guá, por ejemplo, casi a cada rato decimos, allí dijo Ala Salado, Cancillería Guá, Fernando de la Mora Guá, Santa Rita Guá, usamos mucho para indicar de ese lugar. Y cuando venimos de allí, Ou Santa Rita, Ou Cacupewi, Ou Fernando de la Mora, vino de Fernando de la Mora, ¿verdad? Bueno, eso yo insisto mucho, hoy es la teoría y la siguiente entonces va a ser la práctica. La clase que viene vamos a tocar estos ejemplos que les di, usando las oraciones de la misma forma que les pasé hace rato. No sé si hay alguna consulta final, allí Ale o Luisa. No, está muy bien. ¿Está claro? Hoy usamos bastante, hablaron mucho, dijeron muchas palabras, construyeron oraciones. Estamos entrando al ritmo. Quiero, como siempre, que le tengan un poquitito siempre de paciencia. Hay un método que estamos aplicando y creo que al fin y al cabo va a resultar muy bien. No es nada complicado. Creo que ya también se están dando cuenta de que hay estructuras básicas muy simples que si uno conoce eso, prácticamente conoce el secreto de cómo construir. Lo más importante es lo que se llama la construcción, la sintaxis. Si ustedes saben conjugar, si ustedes conocen el secreto que acabo de velarles de las preposiciones y posposiciones, casi después ya no sobra nada que complique la vida de una persona que está aprendiendo. E insisto, el final nuestro apunta a un promedio de 300, 350 palabras básicas para poder comunicarse en cualquier situación. Estamos hablando de un lenguaje esencial, un lenguaje cotidiano, nada complicado.
Dejamos por hoy acá entonces y vamos a vernos el jueves que viene. Está bien, gracias. Muchas gracias.